Mi nombre es Maribel Miguel y yo les estaré hablando acerca de los factores ambientales, dentro de lo que nos vamos a destacar con la obesidad, la nutrición y el estilo de vida. La obesidad es un factor patogénico importante en el contexto de la diabetes mellitus tipo 2, debido a su asociación con inflamación y lipocicidad. Recientemente se ha sugerido que el factor más importante no es la cantidad de masa grasa acumulada en términos absolutos, sino que la disfunción del tejido adiposo, el fracaso en su capacidad de expansión. Ello podría explicar la existencia de la resistencia insulínica en individuos diabéticos delgados. De la incapacidad de expansión propone que es más importante y predictiva de la resistencia insulínica y diabetes la capacidad residual para la expansión del tejido adiposo que la cantidad de masa grasa absoluta almacenada en per se. Se han sugerido diversos factores de riesgo de tipo nutricional, entre los que se pueden identificar están las alteraciones en el porcentaje relativo de diversos tipos de lípidos. También se encuentran los hidratos de carbono, particularmente los de alto índice glucémico. También se encuentra el consumo de carne roja rica en hierro, que es el precursor de compuestos nitrosos de carácter tóxico para las células beta. También los efectos beneficiosos de la ingesta alcohólica moderada. En relación con el estilo de vida, la actividad física se asocia con mejora de la sensibilidad insulínica. La malnutrición fetal podría contribuir al desarrollo de la diabetes mellitus en la edad adulta mediante la reducción de la masa de las células beta pancreáticas. Existe una clase específica en la diabetes mellitus del adulto de inicio juvenil, ya que con herencia monogénica que representa en 2% y también el 5% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, este subtipo denominado MODY se caracteriza por el inicio temprano y su herencia autosómica dominante y por presentar una secreción defectuosa de insulina. Dentro de la categoría MODY se han identificado hasta 10 subtipos en relación con su marcada heterogeneidad genética, aunque su prevalencia es poco conocida. El estudio realizado en poblaciones francesas y españolas sugieren que la forma más común MODY de tipo 2, mayor al 40%, caracterizado por presentar mutaciones en el gen de la glucosinasa. Defectos en el gen determinan un aumento del umbral glucémico para estimular la secreción insulínica y alteraciones hepáticas caracterizadas por un aumento de la glucemia postprandial, de la producción hepática de la glucosa. El MODY de tipo 2 presenta manifestaciones clínicas poco agresivas. No se asocia a obesidad, tampoco se asocia a hipertensión arterial o alteraciones lipídicas, ni a un aumento de la frecuencia de complicaciones típicas de la diabetes. El MODY de tipo 3 es el segundo en el orden de frecuencia, mayor a un 25%. Se asocia a defectos en el factor nuclear hepático 1A, HF1A, y defectos en este gen se asocian a secreción defectuosa
de insulina que resulta en una forma grave de diabetes mellitus, de aparición postpuberal que requiere tratamiento insulínico y se asocia a retinopatía y proteinuria. No se asocia a obesidad, tampoco a una dislipidemia o hipertensión arterial. Tal defecto determinaría la incapacidad de las células beta para cubrir las necesidades de la demanda insulínica. Por otra parte, se ha señalado que el retraso de crecimiento intrauterino es también un factor de riesgo para el desarrollo de obesidad, un factor condicionalmente de resistencia insulínica. La diabetes mellitus asociada a mutaciones en el gen de la insulina es una causa rara de diabetes mellitus, con herencia autosómica dominante, probablemente letal en la forma homocigota, dado que todos los pacientes identificados son heterocigotos. Las manifestaciones clínicas son leves, ya que conservan un alelo normal del gen insulínico. La diabetes mellitus asociada a mutaciones en el gen del receptor insulínico se han identificado en un total de 35 mutaciones de este gen, mayormente en familias con síndrome caracterizado por el extrema resistencia insulínica. En conjunto, las mutaciones en el receptor insulínico solo suponen un 0% del total de los casos de diabetes mellitus. Otra forma de diabetes mellitus asociada a alteraciones genéticas mitocondriales, en la mitocondria impide la entrada de leucina en la mitocondria y se asocia con diabetes mellitus leve, sordera y típica herencia materna. También se ha descrito una forma menos frecuente en un 15% de las diabetes de patogenia mitocondrial asociada a miopatía, encefalopatía, acidosis láctica y accidentes isquémicos cerebrales. Diabetes de comienzo neonatal. Aquí me voy a mirar un poquito más para hablarle acerca de la diabetes neonatal. La diabetes neonatal es una enfermedad rara con una incidencia de menos de 1 de cada 400.000 recién nacidos vivos y que se asocia a retraso de crecimiento intrauterino. Desde el punto de vista clínico, antes de los 3 meses de vida y puede ser transitoria en un 50% de los casos. La diabetes mellitus neonatal relacionada con la región 6q24 es un tipo de diabetes que ocurre en los recién nacidos. La forma transitoria se asocian alteraciones en la región 6q24, isodisomias y duplicaciones e imprinting. La diabetes mellitus no tiene etiología autoinmunitaria y en los últimos años se ha visto que, al igual que la diabetes MODY, es una enfermedad genética. Los signos y síntomas asociados a esta enfermedad incluyen grave retraso mental y también retraso del crecimiento intrauterino, así como la hiperglucemia y la deshidratación. Por lo general, esto ocurre a partir de la primera semana de vida. Estos signos y síntomas son transitorios, ya que disminuyen gradualmente con el tiempo y generalmente desaparecen entre las edades de 3 a 18 meses. Este proceso ocurre debido a una sobreexpresión de ciertos genes en una región del brazo largo del cromosoma 6 denominada 6q24.
Hasta el presente, la forma permanente se ha asociado con mutaciones en genes K, CN, J11 y ABC C8 que codifican para las subunidades K y R6.2 y SUR1 de los canales pancreáticos de potasio sensibles a la ATP, KATP y que están implicados en la regulación de la secreción insulínica. Desde el punto de vista terapéutico, pueden necesitar insulina, aunque los pacientes con alteraciones en los canales KATP evolucionan de forma satisfactoria con sulfonilurias. Otras formas neonatales se asocian a defectos en el factor 1 del promotor de las insulinas, asociada a aplasia pancreática y mutaciones en el gen FOXP3. La diabetes autoinmunitaria latente del adulto y del adolescente. Este grupo es originalmente formado por jóvenes adultos entre 20 y 40 años y más recientemente se incluyen en adolescentes entre 11 y 17 años. Representa un problema diagnóstico difícil de clasificar debido a que tiene una base autoinmunitaria, pero mantiene suficiente secreción insulínica para evitar la cetoacidosis diabética durante un periodo de tiempo prolongado. Por ello, a pesar de tener una patogenia similar a la de la diabetes mellitus de tipo 1, se presenta clínicamente como diabetes mellitus de tipo 2, en parte debido al estrés metabólico añadido causado por la obesidad, como sugiere su asociación con el gen FTO. La diabetes gestacional. Esta diabetes durante el embarazo y especialmente en el tercer trimestre aumenta los requerimientos insulínicos. Alrededor de un 2% a un 4% de mujeres embarazadas pueden presentar un cuadro de diabetes que habitualmente desaparece después del parto, pero la patogenia de esta forma de diabetes reside en el desequilibrio entre el incremento de la resistencia insulínica y también en el tercer trimestre del embarazo y una capacidad de secreción insulínica normal o disminuida. A pesar de que en la mayoría de las ocasiones la hiperglucemia se normaliza después del parto, la identificación de esta forma de diabetes es importante por su asociación a la morbimortalidad fetal y por identificar entre las mujeres gestantes una población de riesgo a desarrollar diabetes en el futuro. Dentro del diagnóstico tenemos el criterio básico, que es la hiperglucemia, aunque para definirla deben recordarse algunos aspectos técnicos como la glucemia basal, que es la concentración de glucosa en sangre en el periodo post-absortivo del ayuno nocturno. Para su valoración correcta se requiere un ayuno entre 8 a 12 horas. Debe conocerse el método práctico y sus límites de normalidad, así como la procedencia de la muestra venosa o capilar, también la sangre total o plasma o suero. La omisión de cualquiera de estos datos debería invalidar el resultado, ya que en muchas ocasiones cuando no hay manifestaciones clínicas, el diagnóstico se basa solo en el análisis. Por lo común, la sangre se obtiene por punción venosa y debe procurarse que la extracción se haga con la misma éstasis posible
En ayunas, la glucemia en sangre capilar, que equivale a la de la sangre arterial, es idéntica a la de la sangre venosa, pero durante el periodo postprandial es más elevada, ya que los tejidos retiran glucosa para la nutrición celular. Aunque los laboratorios trabajan siempre con plasma o suero, debe recordarse que la glucemia en sangre total es aproximadamente el 15% más baja que en el plasma y se modifica de forma inversa con el hematócrito. El método de la glucosa oxidasa es un procedimiento enzimático que determina exclusivamente la glucemia verdadera. Y salvo que se indique lo contrario, las cifras proporcionadas corresponden a esta en plasma de sangre venosa. Dentro del cuadro clínico de la diabetes mellitus, es a menudo asintomático y se diagnostica en un análisis de rutina. En algunas ocasiones aparece en forma de cetoacidosis grave de inicio relativamente súbito, mientras que otras veces la sospecha diagnóstica viene dada por una nicturia aislada, una balanitis o una vulvovaginitis rebelde, trastornos visuales de acomodación. Las formas de presentación se clasifican tradicionalmente en metabólica, no metabólica y asintomática. La presentación metabólica, esta es la forma clásica de presentación de diabetes mellitus tipo 1, aunque no es rara en algunos casos, de diabetes mellitus tipo 2. El comienzo es brusco, con un periodo de pocas semanas o, como máximo, algunos meses entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico. La poliuria y la polidipsia son francas y no es rara en niños. La reaparición de una enuresis, a menudo el cuadro empeora porque la sed provoca la ingestión de grandes cantidades de agua, bebidas azucaradas que aumentan aún más la hiperglucemia. La polifagia suele estar menos presente, pero destaca el hecho de que el paciente adelgaza a pesar de un apetito muchas veces aumentado. La astemia es también constante y los niños pierden las ganas de jugar y permanecen mucho más quietos que de costumbre. Cuando se reconoce por primera vez, el paciente suele dar la impresión de enfermedad importante y la riqueza de síntomas debería de ser suficiente para orientar el diagnóstico, pero lamentablemente todavía se obtienen con frecuencia interpretaciones peregrinas como hace tanto calor, debe de ser un virus o se manda el paciente al urólogo. Si el déficit de insulina es grave, la formación de cuerpos cetónicos excede su capacidad de utilización metabólica y aparecen náuseas, vómitos, taquibactinea, alteraciones de la conciencia, deshidratación y coma. También cetoacidosis diabética. La presentación no metabólica, los síntomas metabólicos pueden ser mínimos o estar ausentes cuando la hiperglicemia es más moderada, en cuyo caso el diagnóstico se sospecha por fenómenos asociados como infecciones o complicaciones de la enfermedad. El lazo de tiempo transcurrido entre los primeros síntomas compatibles y el diagnóstico es de meses e incluso años. La poliuria y la polidipsia no suelen valorarse de forma adecuada en la entrevista con el paciente, ya que
a menudo manifiesta tenerlas de toda la vida, al igual que un excelente apetito. En otros casos, la enfermedad la diagnostica el oftalmólogo por la observación de lesiones sugestivas de retinopatía diabética, mientras que otras es el dermatólogo que la sospecha frente a lesiones características como necrobiosis lipoidea o dermopatía diabética. A veces el motivo de consulta es una balanitis o un prurito vulvar por una candidiasis. Por último, no es excepcional que el motivo de consulta sea una claudicación intermitente o una disfunción eréctil. La presentación asintomática en España constituye la forma más frecuente de diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, debido a la gran profusión de clínico en exámenes médicos, laboral, la seguro, chequeo, etcétera. Esta práctica permite un diagnóstico precoz. La American Diabetes Association, ADA, recomienda el cribado. El cribado es un sistemático de diabetes en todos los individuos de más de 45 años o bien con un índice de masa corporal superior a 25 kilogramos por milímetros cúbicos y uno o más factores de riesgo. Dentro de las complicaciones agudas, hasta la utilización terapéutica de la insulina a principios del año 1922, la principal causa de la mortalidad de la diabetes era las alteraciones metabólicas, de manera que la cetoacidosis y el síndrome hiperglucémico hiperosmolar representaban la primera causa de muerte por diabetes en un 40% de los casos, seguida por las infecciones por la enfermedad cardiovascular. La insulina y la sueroterapia y los antibióticos han cambiado radicalmente estos porcentajes, de modo que en la actualidad la enfermedad vascular es la primera causa de muerte en un 70% de los casos y las infecciones representan menos del 5% y las complicaciones agudas ocupan en el entorno occidental un lugar relativamente residual. A continuación les dejo con mi compañera Rafaela. Bien, yo estaré hablándoles un poco sobre lo que es la cetoacidosis diabética, su etimología. La cetoacidosis diabética solo ocurre cuando las concentraciones de insulina son muy bajas, sea porque no se ha administrado en los días inmediatamente anteriores, o bien porque las necesidades han aumentado de forma importante. Los factores etiológicos más comunes son el uso inadecuado de insulina, el inicio de la enfermedad especialmente en niños y las infecciones. Otras etimologías más raras son los accidentes cardiovasculares, la pancreatitis, traumatismos graves y la administración de algunos fármacos como glucocorticoides, tiazidas, simpaticomicóticos, pentamidina, diaxócido o carbonato de litio. El abandono de la insulina o suspensión inoportuna por hipoglicemiantes orales, los errores en el control de la enfermedad, las infecciones leves, el inicio de la diabetes y la administración de fármacos hiperglicemiantes constituyen las cetoacidosis diabéticas evitables, que representan alrededor del 95% de las que se observan habitualmente en las clínicas. En los últimos años, el perfil del paciente cetoacidósico se le ha modificado progresivamente.
No solo su frecuencia es inferior, sino que su gravedad media es también menos extrema y el abandono de la insulina menos frecuente. Estos cambios traducen un indiscutible progreso en el nivel educativo del paciente y en la calidad médica de la asistencia primaria. No obstante, existen casos de cetoacidosis diabética de repetición, que corresponden básicamente a dos tipos de pacientes, que vendrían siendo las mujeres jóvenes con graves problemas psicológicos y sociales, desórdenes alimentarios, temores en el aumento de peso, temor a la hipoglucemia, rebelión frente a la autoridad, etc. Y en pacientes de edad avanzada con enfermedades crónicas graves y mala supervisión institucional o familiar. Su fisiopatología. El efecto subyacente esencial es el déficit de la insulina que origina, con la contribución de hormonas contrainsulares como glucagón, catecolaminas, cortisol y hormona del crecimiento, alteraciones en el metabolismo hidrocarbonado y graso principalmente. La insulinopatía es responsable del aumento de la gluconeogénesis y la glucogenólisis, además de la disminución de la captación celular de glucosa, todo lo cual conduce a hiperglucemia. La hiperglucemia se asocia con un estado de inflamación intensa caracterizada por la elevación de citocinas proinflamatorias, especies reactivas del oxígeno, peroxidación lipídica, PAI1 y ácidos grasos libres. Todos estos parámetros retornan casi a la normalidad con la insulinoterapia y la hidratación en 24 horas. La hiperglucemia causa glucosuria y como consecuencia diuresis osmótica y pérdida de agua y electrolitos, sobre todo sodio, potasio, magnesio, cloro, etc. En el tejido adiposo se produce un incremento de la lipólisis con la liberación descontrolada de glicerol y ácidos grasos. El glicerol se utiliza para la gluconeogénesis, de modo que constituye al mantenimiento de la hiperglucemia, mientras que los ácidos grasos libres se convierten en acetil-CoA por beta-oxidación de las mitocondrias. La cantidad de acetil-CoA que se produce excede por mucho la capacidad oxidativa del ciclo de Krebs. En consecuencia, el exceso pasa a formar cuerpos cetónicos, los cuales se acumulan en el plasma y se excretan por la orina. Diagnóstico, anamnesis y exploración física. El inicio de la cetoacidosis diabética suele ser breve, de 24 horas o incluso menos, y es constante el aumento de sed y la diuresis, y la anorexia, que traduce al paso de la hiperglucemia simple a la cetosis. Esta fase de latencia puede ser notablemente corta en niños y adolescentes y también en usuarios de bombas de insulina, pero siempre dura varias horas como mínimo. Si no se detiene la evolución, el paciente pasa a una situación de cetoacidosis diabética. En general, esta consiste o ligeramente consciente o ligeramente esterpuroso, por lo que es inapropiada la clasificación de coma diabético. Tan solo el 10% aproximadamente de los pacientes están inconscientes. Son los de mayor edad, los que llevan más tiempo de evolución y los más hiperglucémicos. El grado de coma no guarda relación con la acidosis y no es excepcional atender enfermos jóvenes con cifras de pH muy bajas, que están plenamente conscientes. Cuando se observan graves alteraciones de conciencia en pacientes que no cumplen con las condiciones de edad avanzada o hiperosmolaridad, es prudente investigar otras causas del coma, como ingesta de tóxicos o accidente cerebrovascular. El paciente con cetoacidosis tiene aspecto de gravedad. Dos signos clínicos llaman la atención, que son la respiración de Kussmaul y la deshidratación.
La respiración de Kussmaul es una taquivardia típica que se presenta cuando el pH es inferior a 7,20 o 7,10, de modo que constituye a un signo clínico de que el paciente ha pasado por una situación de cetosis a la cetoacidosis diabética. Se acompaña del clásico aliento de manzana cuando es muy acusada. Puede provocar agotamiento al paciente. Si la acidosis es leve, puede ser difícil apreciar la respiración de Kussmaul, y cuando el pH es muy bajo, más o menos entre 6,9, puede desaparecer por afección del centro vulvar, lo que representa un signo de peor pronóstico. En individuos jóvenes y con un aparato respiratorio normal, la hiperventilación es a menudo muy causada y puede compensar la acidosis durante muchas horas. De modo que si la deshidratación no se valora adecuadamente o se trata de una diabetes mellitus de inicio fulminante, se pueden producir errores diagnósticos en urgencias, al conducirse como causas respiratorias o cardíacas de la disnea. Diagnósticos de laboratorio. El laboratorio constituye el monitor de tratamiento y es fundamental disponer regularmente, ya sea cada 1 a 3 horas, según la gravedad, los datos de la glucemia, el pH, el bicarbonato plasmático, potasio, sodio, etc. El diagnóstico puede establecerse sin necesidad de otros elementos que los que proporcionan una adecuada exploración y una tira reactiva para determinar glucosa y acetona en plasma. Un individuo deshidratado con respiración profunda y rápida, con una glucosa superior a los 250 miligramos por decilitro, que vendría siendo un 13,9 miliosmol por litro, y beta-hidroxibutírico de más de 3 miliosmol por litro, padecen con seguridad una cetoacidosis diabética. El diagnóstico diferencial no debería realmente plantearse con otras situaciones diabetológicas agudas. O sea, ya sea acidosis láctica, coma glucamínico, que por sus evidentes diferencias clínicas y analíticas, si bien en ocasiones se imbrinca entre sí el SHH y la acidosis láctica y la cetoacidosis diabética, ya que en esta última existen siempre ciertos grados de lactacidemia y a menudo la osmolaridad es moderadamente alta. De forma excepcional, pueden plantearse ciertas dificultades con la cetoacidosis alcohólica, cuadro clínico que se observa en pacientes alcohólicos desnutridos. En raras ocasiones y con una constelación parecida a la cetoacidosis diabética, los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 pueden presentar una situación clínica aguda caracterizada por vómitos importantes, deshidratación moderada o nula, hiperglucemia discreta y alcalosis metabólica con cetonuria intensamente positiva. Su tratamiento debe basarse en la corrección del desequilibrio hidroelectrolítico, normalización de la glicemia, restauración de los equilibrios ácido-básico, tratamiento de la causa perspicante y posteriormente el desarrollo de un programa educativo para prevenir la residencia. Recuerden que la residencia viene siendo la repetición de una cetoacidosis diabética. Hidratación parenteral. El paciente cetoacidósico tiene una depresión intensa de agua y electrolitos, cuya reposición es crucial y debe monitorearse adecuadamente. La solución inicial debe ser la salina normal de 0,9 gramos por decilitro de cloruro de sodio. La velocidad variante según las condiciones homodinámicas del enfermo. Se recomienda de 15 a 20 mililitros por kilogramo de peso y una en la primera hora entre 2.000 y 3.250 mililitros en las primeras 4 horas, un máximo de un frasco de 500 mililitros cada 30 minutos durante las primeras 2 horas y media y cada 60 minutos durante las siguientes hora y media.
La reposición posterior depende del estado de hidratación, del nivel de electrolitos plasmáticos y del funcionalismo renal. Se puede considerar la posibilidad de soluciones de cloruro de sodio a 0,45 gramos por decilitro. Si el sodio plasmático corregido es normal o elevado, se recomienda el uso paralelo de solución glucosada al 5%, cuando la glicemia es inferior a 250 gramos por decilitro, que viene siendo un 13,9 miliosmol por litro. La cantidad total de líquidos que se debe perfundir en las primeras 24 horas es de unos 5.500 a 8.000 mililitros, aunque el cálculo del balance del agua permitirá ajustar su aporte de forma individual. La administración de glucosa es importante porque contribuye a reducir la cetosis. Insulina. Se utiliza insulinas rápidas por vía intravenosa. La dosis inicial recomendada es el lobo de 0,1 unidad de masa atómica por kilogramo de peso, seguida por una fusión de 0,1 unidad de masa atómica por kilogramo por hora. La insulina se diluye en una solución salina al 0,9% en una porción de una unidad de masa atómica por mililitro, a la que se le puede añadir una pequeña cantidad seralbúmina o un expansor plasmático sintético para prevenir la adherencia de la insulina a las paredes del sistema de percusión. Una vez preparada la solución, se inyecta en una vena a través de una bomba de percusión o mediante microgotero, si no se dispone de ella. En general, son suficientes 8 o 12 horas para que la glicemia descienda por debajo de los 250 miligramos por decilitro, que viene siendo 13,9 miliosmol por litro. Lo que permitirá disminuir la velocidad de la percusión o incluso administrar la insulina por vía intramuscular, aunque si se decide este cambio, la percusión venosa debe mantenerse durante 1 hora más. Dado que la recorrección de la acidosis suele necesitar más tiempo, es preferible mantener la percusión vía intravenosa de la insulina hasta normalizar el beta hidroxibutirato. La dosis perfundida debe modificarse de acuerdo a la evolución de los parámetros bioquímicos. Se recomienda óptimo un descenso de la glucemia en el orden de 50 a 70 miligramos por hora, con mantenimiento de valores de 150 a 200 miligramos por decilitro los primeros días. El potasio. Antes de iniciar el tratamiento, solo el 5% de los casos tienen concentraciones plasmáticas bajas en estión. En general, se observan valores normales o ligeramente aumentados, aunque estas cifras no reducen la situación global del potasio en el organismo, que está muy disminuido. La hidratación y la administración de insulina permitirán la recuperación de la bomba intracelular de potasio y en consecuencia de las células retirarán del plasma las cantidades importantes de este ion, de manera que si no se inicia una reposición energética, se producirá una intensa disminución al cabo de 3 a 4 horas de comenzar ese tratamiento. El bicarbonato. La producción de los cuerpos cetónicos se bloquea con rapidez cuando se inicia la percusión de insulina y dado a que los ácidos B-hidroxibutírico y acetoácido acetoacético son aniones metabolizables. Los organismos tienden espontáneamente a la corrección de la acidosis, aún en ausencia de administración de álcalis. El fosfato. Su depresión en la cetoacidosis diabética es evidente y además del tratamiento con insulina provoca su captación celular y agrava la hipofosfatemia. No obstante, no existe evidencia de que la reposición sistemática del fosfato
sean beneficiosas. Su uso en general se reserva para la hipofosfatemia grave, que viene siendo inferior a 1 miligramo por decilitro, siempre que la calcemia sea normal. La reposición oral del fosfato es preferible a la intravenosa. Se inicia inmediatamente el paciente puede ingerir. Medidas generales. Los pacientes afectados con cetoacidosis diabéticas deben tratarse en unidades especiales que permitan la vigilancia continua y dispongan de un laboratorio de urgencias. La colaboración sistémica de un catéter para la medición de la presión venosa central no suele ser necesaria, aunque se recomienda en pacientes con edad avanzada, cardiopatías o signos de fracaso cardíaco. Si el paciente está en shock hipovolémico, debe administrarse plasma o expansores del mismo. La sonda vesical debe evitarse, aunque su utilización es obligada en pacientes que no orinan de manera espontánea o que requieren un control riguroso del balance de los líquidos. La oxigenoterapia no suele ser necesaria. Una aspiración suave por sonda nasogástrica es obligada si existe depresión de la conciencia, los riesgos de aspiración de vómitos y aconsejable en pacientes que tienen importancia de dilatación gástrica y que vomitan mucho. Durante las primeras horas del tratamiento se puede determinar aproximadamente cada 1 o 2 horas la glucemia y heliograma de plasma y en orina, la urea, el hematocrito, el pH y el equilibrio ácido-básico suficiente en sangre venosa. En este momento el ingreso se debe practicar hemograma de sedimento de orina y los cultivos que sean necesarios, radiografía de tórax y otros estudios que se consideren oportunos. El tratamiento de pie de la cama del paciente cetoacidósico es más gratificante para los profesionales de la salud. Normalmente al cabo de 12 a 24 horas está corregida la acidosis y la hiperglucemia y han mejorado mucho los signos de deshidratación. Si el paciente no presenta molestias gastrointestinales y su pH está aproximadamente a la normalidad, se inicia la administración oral de agua, seguidas por horas después de zumos de fruta, leches, cenola, caldos antes de pasar a una alimentación normal. Hasta aquí mi parte de exposición. Los dejaré ahora con mi compañera, Yosauri Rodríguez. Saludos, mi nombre es Yosauri Rodríguez y les voy a estar hablando sobre los análogos de acción prolongada y algunos tipos de insulina y sus tipos de reacción. Los análogos de acción prolongada se sustituye el último aminoácido de la cadena A y se acidifica con alteración del punto isoeléctrico de la insulina. Se obtiene una insulina gargina o también llamada lactus, transparente como la regular, con una duración de 24 horas cuando las dosis son de 30 unidades o más, y un comportamiento relativamente plano a partir de las 3 o 4 horas de la inyección subcutánea. No tiene el pico de absorción igual que la NPH, y en esta línea ha aparecido recientemente también la Toujeo, que es una gargantina U300, y Tresiba, que es una insulina de gluten. Ambas tienen un comportamiento más plano y prolongadas que la lactus y son idóneas para la sustitución basal. Se pueden ver en las imágenes este tipo de insulina. También existe la insulina de temetil, que es otro análogo de acción prolongada o también llamada leventil, pero este tiene una acción más corta, viene de la gargantina, y para su práctica médica suele precisar solamente 2 dosis diarias, tanto si se usa como un sustituto de NPH o para terapias convencionales. En cualquiera de las dos se utiliza como lugar de gargantina en terapia intensiva. Las premezcladas consisten en una mezcla de insulina regular o un análogo de acción rápida con NPH o de temil en proporciones variables. Este tipo de insulina tiene la ventaja teórica de permitir una acción inmediata gracias a la simple y que la otra es más tardíamente retardada. Se dispone actualmente de mezcla de 25-75, 30-70, 50-50 y 70-30. La conservación de la insulina y técnica de inyección.
La insulina debe almacenarse entre los 2 Celsius a 8 Celsius, grados Celsius, ya que por encima de los 30 grados Celsius, especialmente al agitarse, forma aglomerados que precipitan. Cuando esta temperatura se supera, se debe disponer de algún sistema de refrigeración para conservarla. La foculación del NPH es rara, pero no excepcional, y puede vigilarse especialmente cuando se utilizan plumas inyectoras o pens, porque con algunas no es fácil comprobar el acceso de la insulina. En muchos medios la insulina se administra en la actualidad mediante plumas inyectoras con un solo uso, lo que representa una indiscutible comodidad. Debe tener en cuenta que en personas muy delgadas, el grosor del tejido celular en muchos puntos no supera los 7-8 milímetros, por lo que con la aguja de 10 a 12 milímetros la insulina se inyecta en el músculo en el lugar del tejido celular. Aunque se dispone de agujas de insulina de distinta longitud que permiten elegir la más apropiada para cada caso, la realidad es que este importante aspecto rara vez se tiene en cuenta. No obstante, debe de vigilarse también la forma de las agujas a la feculación en el caso de la NPH, porque los pacientes deben estar adecuadamente introduciendo un aspecto técnico. Es conveniente que este sistema tenga una probabilidad de espiral, porque puede darse un pinchazo, y no advertir la rara posibilidad de que la inyección se produzca parcialmente dentro de un vaso. La profundidad de la inyección es crítica, es decir, porque en el tejido subcutáneo, si se hace demasiado superficial, la absorción será lenta, pero si se hace demasiado profundo, irá para el tejido muscular y una acción será mucho más rápida. La tendencia más generalizada es conservar la aguja de 6 a 8 centímetros en adultos y de 5 milímetros en niños, con la inyección perpendicular y pliegue hueso, aunque estudios con ecográficos que miden el grosor y la profundidad del tejido celular sugieren que deberían de garantizar el uso de una jeringa de 5 milímetros o incluso menos. En esta imagen vemos las zonas que están sombreadas son adecuadas para una inyección de insulina. Es importante la rotación de los puntos de inyección para evitar siempre la repetición de los pinchazos en la misma zona. Las insulinas de acción corta e intermedia se absorben con mayor rapidez a partir del tejido subcutáneo abdominal que en el antebrazo o del muslo. El masaje sobre la zona inyectada, el ejercicio muscular practicado después de la inyección, el calor local y la vasodilatación el alcohol aumentan la absorción de la insulina, mientras que el frío o la vasoconstricción, como el tabaco, la reducen. La diferencia de comportamiento con la inyección subcutánea de las distintas insulinas. La utilización clínica de la insulina. La administración terapéutica de insulina trata de sustituir el patrón insulinémico normal, que consiste en una secreción basal continua de una unidad por una hora aproximadamente, e incrementa hasta de 5 o 6 veces en esta cifra en los periodos absorbidos. En consecuencia, los pacientes diabéticos que carecen de secreción endogénica, diabetes mellitus 1 y en algunos casos también puede ser diabetes mellitus 2 en larga evolución, se debe tratar con una inyección de depósito de insulina que remedia la secreción basal e inyecciones múltiples de insulina de acción corta en dosis variable antes de cada una de las comidas. El uso clínico de la insulina es complejo y requiere entrenamiento. El terapeuta debe tener en cuenta que no existe una pauta fija para la dosificación de la insulina, sino que depende de 1. La farmacodinámica de las distintas insulinas, 2. La sensibilidad individual y 3. El estilo de vida, es decir, los horarios de comida, actividad física y tipo de trabajo en cada paciente particular. La insulina está indicada en todos los pacientes con diabetes mellitus 1 y en los que presentan diabetes mellitus 2 que están contraindicadas en otras terapias, por ejemplo, insuficiencia renal avanzada o no son suficientemente eficaces. También debe utilizarse en los comas diabéticos y en determinadas situaciones de la diabetes de adultos como cirugía, embarazo, infecciones agudas e infarto de miocardio. Estas son indicaciones absolutas, aunque existen otras que pueden considerarse indicaciones relativas. Es decir, que se circunstancias en las que la insulina no es vital para el paciente, pero sí contribuye a una mejoría de la enfermedad. Cuando se trata de los pacientes con diabetes mellitus 1, se recomienda iniciar el tratamiento en un medio hospitalario de 3 a 5 días, un medio ambulatorio si se dispone del personal sanitario experto y accesible.
En ambos casos se persigue proporcionar un kit intensivo de supervivencia, es decir, el aprendizaje de autoinyección de la insulina, ajuste de dosis, monitorización de la glucosa, normas elementales de dieta y prevención y tratamiento de la hipoglicemia, el soporte emocional al paciente y la familia. A efectos prácticos, consideremos 4 situaciones en la utilización clínica de la insulina. En esta imagen se puede ver el ejemplo como debemos de orientar al paciente a hacer su autoinyección de insulina.